Bueno, ahora sí, señores, nos dieron micrófono, nos dieron aquí todo un estudio, nos dieron todo, nos dieron pelota y aquí estamos con este primer podcast llamado En Comedia se Opina. Bueno, mi nombre es Will Salazar, por si algunos no me reconocen, no me han visto en la televisión nacional o en el teatro, ya todo egocentrista. Y estoy encantado de verdad de tener la oportunidad de poder hablar bastante sobre muchos temas que competen directamente a nuestra sociedad. Y me acompaña también mi colega, mi compinche, mi amigo de toda la vida. ¿Qué motivo estás hablando de mí? Jack Dani Méndez. Hola, pura vida. Nada, súper emocionado por esta nueva etapa de igual hablar paja. Yo soy una persona que me cuesta hablar en público, entonces soy mejor hablando en un micrófono, entonces vamos a aprovechar eso. Cualquier cosa, si tiene miedo nada más se esconde. Sí, me escondo ahí. Así como para Yo, bajito. Will, sea mi amigo, Will, por favor. Y bueno, hoy queremos arrancar este podcast de la mejor manera, así con invitado de lujo y demás. El tema que nos compete el día de hoy es, ¿está la cultura en UCI, en cuidados intensivos? Y qué mejor para hablar de este tema que un gran referente de lo que es la cultura, un gran referente de lo que es el teatro, la actuación. Dicho sea de paso, es mi maestro porque una vez lo vi en una obra y gracias a él dije, quiero ser actor. Creo que de todos, ese es maestro de todos. En su mayoría. Y también un gran amigo, Carlos Alvarado. Antes de que nos vengan a desbaratar aquí los portones y de todo aquí en Joc Aclaremos, ¿verdad? No es el presidente, es el gran actor Carlos Alvarado. Carlitos, qué gusto. Muchas gracias, igualmente un gusto estar aquí, muy peligroso llamarse así en estos tiempos. ¿Cómo hace usted cuando le dice? Ahora me llamo Alberto Andrés, es mi segundo nombre y mi segundo apellido. No, gracias, encantado de estar aquí, muchísimas gracias. Estamos para servirle y todo lo que podamos hablar, voy a hablar desde mi punto de vista, Sí, no sé. O sea, voy a hablar de hechos, de cosas que he visto, nada más, no quiero especular ni inventar. Exacto, ni echarme a nadie encima tampoco. Aquí, igual, para que la gente vaya teniendo una noción, aquí lo que vamos a hacer es, exacto, como los compas que llegan y se sientan a tomar café, se sientan a hablar y de todos los temas. Tal vez no seremos los más expertos, pero claro, tratamos de por lo menos empezar a formarnos un criterio, que eso también es una de las finalidades que tiene este podcast, que lo que usted escuche aquí tenga tal vez una posición diferente para que también se ponga a pensar, ¿verdad? ¿Será así o no será? Y le dé la gana de investigar y todo lo demás. Claro. Y no ser como, ¿verdad? Como vemos mucha gente en la calle en donde, porque fulano dijo tal cosa, porque sultano lo dijo. Entonces, sí, eso es un problema que hay actualmente, sí, me dijeron. Exacto. Y un audio. Yo creo que las cosas hay que ir a los hechos. Yo aprendí que hay que ir a los hechos para no hablar, por hablar, ¿verdad? Bueno, y no sé, ¿qué es lo que querés que comience ahora así sí, como a entrar en acción, dice. Dígame, ¿qué piensa el ministro? Qué miedo. De la ministra de Cultura. Exacto. De esa señora. Casi como Voldemort. Sí, no sin se puede nombrable. Jack, pero ya empezaste. Sí, de una vez. No, me gustaría que habláramos de los tiempos dorados del teatro. Yo agarré, digamos, casi como que la colita, ¿verdad? De los tiempos, no es que sea así como muy viejo, pero agarré como la colita del buen teatro, de las buenas producciones, los tiempos dorados del teatro. Bueno, me tocó un poco de eso, porque yo tampoco soy así como tan re viejo, pero sí. Me tocó trabajar con los actores que fueron mis profesores, mis maestros en la época. Hablamos de un Luis Fernando Gómez, de un Oscar Castillo, de los Catania, Alfredo, Gladys, Aide Lef, Gerardo Arce, todos, algunos ya no están con nosotros. Don Oscar Fessler, que fue el fundador del Taller Nacional de Teatro, también fue profesor mío. En fin, había la época de oro que llamaron aquí, ¿verdad? Que era inicios de la Compañía Nacional de Teatro, inicios del Ministerio de Cultura en general, que se funda en el 70, y en el 71 la Compañía Nacional de Teatro, y ahí empieza pues la aventura teatral oficial, digamos, porque antes se hacía teatro también, pero no era un asunto como institucionalizado y era de gente pues que tenía los medios para hacerlo. Ponían una sala y hacían como el antiguo teatro Arlequín, ¿verdad? El principio del Arlequín en los años 50, final de los 50, principio de los 60. ¿Ya había influencia, digamos, de sí. los chilenos y todo? No, ahí estamos hablando de costarricenses, Ana Poltronieri, Guido Sáenz, Carmen Bunst, Virginia Grutter,
José Tasis, esos eran los tiempos antitos de la llegada, primero de los argentinos, en el 67 que llegan los Catania, Alfredo y Carlos y Gladys Catania, que iban de gira para México, pasaron por aquí, siguieron para México, de México pasaron por aquí otra vez, no sé qué pasó, se quedaron pensándolo y se quedaron. Y se quedaron. Se enamoraron. Sí, fue una gran... Sí, en esas épocas acordémonos que los gobiernos militares en Latinoamérica, en Sudamérica sobre todo, eran las represiones y todo eso, hizo que muchos artistas sudamericanos salieran. Posteriormente, en el 73 viene el golpe de Estado en Chile, ¿verdad? El famoso, cuando entra Pinochet, y eso hizo que se espantaran la mayoría de los actores de Chile y muchos, yo diría, dándole gracias a Pinochet que nos mandaron a toda esa influencia, que porque ahí sí se vino, fue la entrada aquí del resto de chilenos, desde el Teatro del Ángel, ¿verdad? Con Alejandro Sievikins, Bélgica Castro, con el Teatro del Ángel, bueno, Lucho Barahona, que era muy joven, que venía en ese grupo. Posteriormente él se queda como dueño del teatro, los demás regresan a Chile años después, pero digamos ese principio, ¿verdad? La llegada de todos los demás chilenos, Alonso Venegas, Rodrigo Durán Bunster, Carmen Bunster, Rosita Zúñiga, es decir, hay todo que eran prácticamente de los mejores actores que habían en Chile y vinieron a dar aquí. Y ahí empiezan, generalmente los contrató la Universidad de Costa Rica y comienzan a dar clases que ya habían fundado la Escuela de Teatro de la UCR. Entonces eso enriqueció mucho, por supuesto, Sara Astica como profesora, Marcelo Gaé, toda esa gente, ¿verdad? Llegó a marcar como la cancha, o sea, a marcar las reglas del juego. Okay. Digamos, la entrada del Ángel aquí, yo me acuerdo que se institucionalizó a partir de ellos que las funciones fueran de martes a domingo, por ejemplo. Que eso era una belleza. Wow. Sí, sí. A mí me tocó mucho tiempo dar funciones de martes a domingo, mucho tiempo, ¿verdad? Y que las funciones fueran a las 8 de la noche. Por ejemplo, eso se institucionalizó desde el principio y así se quedó. Entonces, todos los teatros que siguieron, pues, siguieron con esa misma... ¿Y la calidad de las obras y todo? Me imagino sí, que sí, eran obras, sí, estamos hablando de clásicos, ¿verdad? Es decir, las primeras obras aquí que se presentaron, todo ese decenio de los 70s, hasta parte de los 80s, mucha parte de los 80s, fueron obras de Molière, Shakespeare, Calderón de la Barca, más autores latinoamericanos también, por supuesto, nacionales, desde Alberto Cañas, Daniel Gallegos, Carmen Naranjo, es decir, los dramaturgos de esa época, ¿verdad? Y otros que se me olvidan, pero y latinoamericanos, de Carlos Gorostiza en Argentina, es decir, mucho, de García Lorca, todo eso era el tipo de teatro que Tennessee Williams. Qué chido. Sí, ya, bueno, y obviamente había un público. Ahora, todo eso era patrocinado, financiado, perdón, con presupuesto del Ministerio de Cultura. Es decir, los pocos teatros independientes que había eran subvencionados por el Ministerio de Cultura, entonces se podía dar el lujo de hacer un tipo de teatro más clásico. Claro. Aquí el corte del presupuesto para los teatros fue a partir del 86, cuando entra Oscar Arias, en el primer gobierno de Oscar Arias, y entrando, eliminó el elenco de la Compañía Nacional de Teatro, eliminó todo eso y bueno, casi cierra la compañía en realidad. Sí, un aplauso para don Oscar Arias. Ahí fue donde empezó el desarme de todo eso, se acabó los elencos que habían estables, se acabó todo eso, entonces se quedó como, la compañía pasó a ser prácticamente una productora de teatro y no el concepto que tenía la Compañía Nacional de Teatro, que era la promoción en todo el país. Bueno, de hecho se hizo. Mimi Prado, que después fue viceministra, que era actriz de la compañía, toda esa gente se metió en Puerto Limón, en Guanacaste, en la zona norte, en la zona sur, para hacer promociones de teatro. Y ahí comenzó la aventura de la Compañía Nacional de Teatro, que era ese era el objetivo. No era solo hacer obras de teatro. O sea, hacerlas también, pero el objetivo era la promoción y repartir la cultura teatral por todo el país y más allá. Incluso yo me metí a ver, porque me interesó mucho eso, y todavía incluso en la página de la compañía y todo lo demás, ese es uno de los principios. Ese es el principio de la compañía, no hacer teatro, hacer obras, pues por supuesto, pero el fondo es la promoción de la cultura teatral, en la enseñanza de secundaria incluso, habían programas muy completos para que las clases de estudios sociales, las clases de ciencias, de historia, que se fueran más atractivas para los estudiantes, aplicándole el teatro, pues aplicándole el teatro para explicarlo más bonito. Sí, porque hablando de cultura y de todo lo demás, yo siento que el teatro tiene esa virtud, ¿verdad? De enseñar, de culturizar. De hecho, debería llevarse como materia, yo creo, no tanto como club, como se ha llevado en los colegios, sino ya como una materia, por lo menos los principios. No es que van a salir actores de los colegios, no es eso, pero sí los principios de
Digo, eso culturiza, obviamente, Claro, eso va a culturizar. es como enseñanza de vida, digamos. A mí me pasó mucho de que a mí me costaba mucho, de verdad me costaba mucho socializar, hablar con la gente, me ponía súper tímido, era súper complicado. El teatro a mí me ayudó a solucionar eso. Exacto, bueno, de hecho, no, yo soy un ejemplo. Yo soy un Sí, ejemplo ahora de eso. hablo hasta por los codos, antes yo no hablaba. Yo soy un ejemplo de eso. Yo entré al teatro no pensando en hacerme actor. Yo entré al Taller Nacional de Teatro con el objetivo de... yo siempre fui muy tímido. Entré con el objetivo de ayudarme un poco a la personalidad para no ser tan tímido. Y ese fue mi objetivo, entrar al Taller Nacional de Teatro. Cuando estuve adentro fue que me enamoré de esto y después no me pude desligar del asunto. Pero Sí, lo que nos pasa a todos. sí, Sí. entra uno ahí, es como una adicción, ¿verdad? Entras ahí, ya lo probaste, ya no puedes salirte. Y ahí me quedé, pero en realidad yo no entré para hacerme actor, yo entré por otra situación de asuntos. Y así hay mucha gente, muchos periodistas estudian teatro no para hacerse actores, sino para poder desarrollar un complemento de su oficio, de su profesión. Volviendo a eso, los tiempos dorados, Charlie, digamos, evidentemente era otro tipo de público el que existía. Sí. Me imagino que era un público más como sediento, digamos, Sí, porque el público cultura, lo formó, los mismos actores formaron al público. Si vos les das al público, les das lo que se les dieron en los 70s, el público lo acepta encantado. Si uno les da solo cosas tal vez no muy edificantes, eso es lo que van a aprender el público y se va a formar un público de eso, ¿entendés? Entonces, todo el asunto aquí, a mediados de los 80s, cuando quitaron los presupuestos de los teatros independientes, digamos, yo los entiendo también, tenían que vender, si no tenían que cerrar las salas. Entonces, claro, algunos se fueron muy más para allá y comenzaron a montar pues algunas cosas que la gente no, la mayoría de los actores no queríamos hacer, trabajar ya en ese tipo de obras. Pero fue el resultado incluso directo de lo que pasó, de Sí. ya las subvenciones y ahora sí subsista como pueda. Como pueda, sí, entonces comenzaron, ese fue el problema, ¿entendés? Sí, porque mi siguiente punto era eso, de que fue lo que cambió. O sea, veníamos con una muy buena referencia, ¿verdad? De lo que ya se había montado, más sumando ahora los chilenos, y luego empezamos esta cultura, empezamos a darle a la gente, ¿verdad? Obras en las cuales incluso los mismos mensajes que traen las obras culturizaban un montón. Pasa esto de lo de nuestro querido don Oscar Arias, y a partir de ahí ya se vuelve una carrera por la subsistencia. Sí, exactamente. Sí. Entonces comenzaron a abrir muchas salas independientes, pero ya un tipo de teatro que ya, por lo menos mi persona y mi generación, y los profes con que uno había trabajado ya y todo, ya no queríamos, la mayoría no queríamos participar de ese tipo de obras, porque veníamos acostumbrados a un poco alimentar el espíritu, ¿verdad? El espíritu era lo que nos... Y entonces ya decir cosas así no nos interesó, ¿verdad? Y ahí comenzó ese cambio, digamos, más... había de todo. Es que no quiero hablar mal de nadie tampoco. No, Sí, quiero, claro, no quiero ponerme a tirar aquí balazos, porque otras veces he hablado y después las consecuencias no... Pero sería bueno, pues tenés en común algo con Carlos Alvarado, el presidente. me pueden bloquear la entrada a mi casa, man. Entonces no quiero hablar mucho de eso, pero sí, eso fue lo que pasó. Entonces de ahí se tergiversó un poquito y ya algunos ya no comenzaron a hacer teatro, y nosotros decíamos, pero eso no es teatro, ya es un show, o eso es un show de revista. Digo, está bien, yo también he trabajado en show de revista, yo no tengo ningún problema con eso. Lo que uno no iba era con ciertas vulgaridades que sí comenzaron a proliferar en ciertos lados. Ahí sí, pero no, eso no fue todo el mundo, digo, eso fue una, dos personas por ahí, pero lo hace una, dos personas, entonces ya todo el mundo te dice, vean lo que están haciendo todos, ¿verdad? Claro, y sí, sacar lo negativo. Sí, no era así, no era así. De hecho, eso nosotros lo hablábamos ayer o antier, si no me equivoco, de que qué diferente es la educación ahora a nivel de público también, porque había personas de que iban 2 veces, 3 veces por semana a ver una obra de teatro. Ahora ahora con pandemia todavía está mucho más difícil, pero antes de pandemia, la gente iba 1 vez al mes, 2 como mucho, digamos, ya cuando son muy fanáticos. Y es difícil, digamos, o sea, la época dorada que Charlie vivió, a mí ni por aquí me pasa, digamos, o sea, porque yo viví otra época totalmente, la cual, o sea, como usted la cuenta y como la comenta Will, sería un sueño haber vivido ahora, eso. También digamos. había otra cosa, que la formación de los actores de esa época era, no la de nosotros también, porque ellos nos enseñaban, pero ellos venían formados, eran muy apasionados.
demasiado apasionados, más bien había que agarrarlos, ¿verdad? Y era era cuando el mundo estaba polarizado, ¿verdad? Que era la Unión Soviética y Occidente, ¿verdad? Estados Unidos, Europa. Entonces las posiciones en la cultura también eran así. Es decir, cuando yo entré al teatro, es decir, la tendencia era a la izquierda. Totalmente, la mayoría, muchos de los profesores míos venían graduados de Rusia, venían graduados de la Unión Soviética. Es decir, entonces estaba muy polarizado, era mucha gente de izquierda y fuerte, porque en esa época era... Sí, casi trans. Sí, era... Entonces eso marcó también un poco el rumbo al principio, que vos veas era gente de izquierda, yo diría que el 100%, ¿verdad? Y eso igual me imagino que ya cuando empezó también las cuestiones de producciones televisivas y todo lo demás. Eso trajo choques ideológicos porque, por ejemplo, yo fui de los primeros, de esos grupos que venía yo formándome, comencé a hacer anuncios de televisión. Ah, no, Carlos, pero usted sí, ve. Y eso fue como... y me decían traidor, debe estar todos traicionando, ¿verdad? Esa era la mentalidad de la época, eso cambió, por supuesto. Porque era muy radical. Porque eso era de capitalistas, y entonces va a ser un comercio para hacer plata, nada más, entonces eran posiciones muy radicales en la época en que, entonces hacer un comercial de televisión había casi que pedirle permiso al gremio para y te llovía antes de hacerlo. Y apartadito, ¿verdad? Sí, y te iban apartando, señalado con el dedo. Una izquierda muy fuerte, ¿verdad? Eso fue cambiando con la globalización. O sea, al entrar a partir de mediados de los 80s, todo eso comenzó Pero aún se mantiene, imagino que hay gente que todavía... Sí, por supuesto que todavía se mantiene y está bien que se mantenga porque hay que defender cosas también. Lo que pasa es que yo nunca participé, yo nunca fui militante de ningún partido comunista, simpaticé con muchas ideas de ellos y todo, pero nunca participé en realidad tengo muchos amigos que ya incluso ya no son de la izquierda, ya los que se hicieron viejos pues tienen una posición más... ¿cómo se dice? Cuando querés más bien... se me fue la palabra. Acaparar, como... No, más bien de aceptación, más bien. Sí, es que esa palabra no se me viene. Pero bueno, sí, esa es la idea. No pelear, pues, se me olvidó la palabra ahorita, no sé qué. Polémica. La palabra más polémica. Ahorita en 10 minutos, para la palabra. Pero sí, reconciliación, diría yo. Una reconciliación, de más entendible igual uno se va haciendo viejo y vas viendo las cosas, ¿verdad? Y vas viendo que las cosas no son tampoco por las habladas, es que vas viendo las cosas. Yo lo que le digo a la gente es, pero véalas, claro. Porque tiene que estar poniendo atención a todo lo que llega. Vaya, salga y véalas. Yo eso es lo que hago, yo salgo y veo, a ver si es cierto. Yo he oído decir, San José está en llamas, está cayendo, yo salgo, a ver, digo, es mentira, ¿dónde está cayendo? ¿Entendés? O sea, si uno no va a la prueba... Sí, es más por lo que se oye. Incluso, me imagino que antes, y era bonito hacerlo así porque habían otros recursos, pero antes se hacía por pasión, se hacía por amor, sí, era por mucha todo, pasión. Y ahora es por trabajo. Por trabajo, y pues se también volvió un trabajo. Comer, Es que todavía cuando empezábamos nosotros, a pesar de que era un trabajo, la mayoría de los actores eran profesores. O del Taller Nacional de Teatro, de la UCR, y la Universidad Nacional, eso era... Y tenían doble trabajo, ¿entendés? Después se comenzó a volver que ya una cierta industria, digamos, ¿sí es cierto? Entonces, decir, ya es un trabajo, ya es un trabajo remunerado como cualquier otro trabajo, pero al principio no era así tan definido. Vos hacías una obra de teatro, yo tuve la suerte que comencé a trabajar y no pude parar después, pero digamos, muchos hacían una obra de teatro y tal vez 2 años después hacían otra. Entonces, obviamente trabajaba en otra cosa. Sí. Y yo... Ya. No, sí, yo entiendo eso. O sea, bueno, ahora, como estábamos hablando, ahora sí es muy diferente, es muy difícil conseguir... Sí, es un negocio. Ahora se volvió, digamos que un negocio, pues tener una sala ya es un negocio. Si la llevas bien y tenés éxito, pues te va a ir bien y el empresario va a hacer la plata. Claro. Pero son muy pocos los que a fin de cuentas se tiran a la cuestión de, bueno, se lo digo yo que tengo 2 proyectos, bueno, que tuve 2 proyectos teatrales, intenté la cuestión esta de poder hacer empresario teatral y es muy difícil. Sí, muy difícil. Digamos, está el caso de Mauricio, de Mauricio Astorga con los triciclos, ¿verdad? Y está el caso de don Steve Aronson con el Expresivo, que es, digamos, donde los últimos años yo he estado trabajando, sobre todo los últimos 5 años con don Steve allá en el Expresivo y sí, es decir, es un negocio
que tenés que tener respaldo económico detrás porque hay obras que salen, que no son éxitos y son pérdidas, entonces tiene que estar muy bien armada la empresa para saber cuando vienen las pérdidas, cómo resolver eso. Y bueno, en el expresivo no tienen, digamos... Sí, no hay problema. Sí, ahí no hay problema. No tienen esos problemas, ni creo que Mauricio los tenga tampoco. Y Mauricio tiene 3 salas, ¿verdad? Bueno, yo no sé si todavía tiene la de Escazú, pero son 3 salas, ¿verdad? 3 triciclos. Sí, durante muchas temporadas ya teatro lleno, digamos. Sí, tiene que irle bien. Sí, de hecho, bueno, yo recuerdo que, y viene dentro de esta misma línea de que fue lo que ha ido cambiando, porque antes los teatros eran de martes a domingo, después como que ya empezó el ritmo de jueves. Hay que ubicarse en la época, por esa pregunta hay que ubicarse en la época, en los 70s, 80s, digamos aquí, el entretenimiento no era como ahora, digamos, era el cine, el teatro, los salones de baile, las discotecas, eso era. Y los martes y miércoles y jueves no había... cine. No, sí, había cine. Lo que no había eran, digamos, no existía el cuartel de la Boca del Monte con los lunes de marfil, ni existían los martes de... Es decir, el entretenimiento era o ibas al teatro o ibas al cine. Opciones, exactamente, ya a partir del jueves, viernes ya podías meter a los salones de baile y ese tipo de discotecas, pero digamos entre semana la mayoría de la gente lo que iba era al teatro o al cine. Ahora, pero no había otra cosa tampoco, ¿verdad? Es que ahora hay conciertos de un momento a otro toca... En Netflix también, o sea, están en la canta casa. Madonna, Paul McCartney, yo qué sé, ahora vienen ese tipo de artistas que antes no, aquí muy pocas veces. Eso es lo que te iba a decir. Entonces, eso quiere decir que la gente abrió los ojos a nuevas formas de entretenimiento. Sí. Me imagino que ya hay una... Y eso ha atentado también mucho no solamente con el teatro. Sí, pero no lo mató igual. Igual, cuando entró el cine decían que el teatro se moría. Y no pasó nada. Cuando entró la televisión dijeron lo mismo. Es decir, en internet todo. El teatro mientras sea en vivo, nada lo va a matar. El teatro tiene 3.000 años de existir. Lo inventaron los griegos 1.000 años antes de Cristo. Así como 800 años antes de Cristo. Así es que el teatro tiene 3.000 años de estar funcionando. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no se puede morir? Porque es en vivo. Sí, la experiencia es una experiencia en ese momento. Igual, los Beatles eran famosísimos, pero los Beatles tocaban en vivo también. O sea, uno siempre tiene que estar en vivo en este tipo de actividades. Digamos, por la cuestión de la pandemia, pues el asunto virtual ha tenido su lugar muy importante. Pero cuando esto pasa, es decir, el teatro tiene que ser en vivo. Es que no se puede hacer teatro filmado. Sí, claro. No lo puede filmar y todo lo que... Pero o lo haces bien teatro para que parezca televisión, o si no el teatro filmado, así en plano, flat, es horrible. O sea, no pasa nada, no pasa. Un teatro así... Tendrías que meter las cámaras adentro y editarla para que haya ritmo. No es la misma experiencia, exacto. De hecho, esto ¿consideras vos que se puede virtualizar el arte como tal? Porque es lo mismo, o sea, uno puede llegar y grabar un concierto, sí, ok, lo grabás, pero la sensación de pero estar en vivo, no es lo mismo ver a Paul McCartney en la tele que irlo a ver como cuando fuimos al estadio a verlo en vivo. O sea, es otra experiencia, es ahí, eso va a pasar ahí y se acabó. Es una experiencia única porque es en vivo. Entonces, por eso es que el teatro es muy difícil que se muera. No se va a morir. Mientras la gente vive la experiencia así, que no la va a vivir en una pantalla, digamos. Incluso, para eso va a ir una película mejor. A mí me preocupa mucho, digamos, ahorita, yo no sé, Jack, pero a mí me preocupa mucho el hecho de que cuánto nos va a costar ahorita la recuperación, digamos, a nivel de teatro específicamente. Ay, eso sí está... ¿Cuánto nos va a llevar? Y obviamente no somos un gremio que pueda esperar todo ese tiempo para poder llegar y ahora sí, tenemos las propuestas, ¿verdad? Y todo depende de cómo se recupere la gente también, si va a pagar para ir a ver el teatro, ¿verdad? Sí. Que ahí es donde está el asunto. ¿Cómo queda la gente para que? Porque podemos abrir los teatros, pero si nadie tiene plata para ir, entonces ahí es donde tenemos que ver... Y vamos a lo mismo, y la virtualidad creo que es la única solución, digamos, como de momento, la más presente ahorita. No, y genial, excelente, porque eso nos ha mantenido, digamos que todavía haciendo algunas cositas, pero ya, viendo la realidad, el teatro es para verlo en vivo. Sí, claro, y reforzando lo que dice Will, es algo muy loco porque a pesar de que o sea, la gente no lo ve como algo esencial ahorita, es muy esencial. Si usted se pone a ver, todas las personas están viendo Netflix, pasan en sus redes sociales, pasan metidos buscando entretenimiento, que al final del día es lo que nosotros hacemos. En momentos de crisis es cuando el entretenimiento más, digamos, por las circunstancias de la pandemia es que no podemos, si fuera una guerra, por ejemplo, donde nadie tiene que andar con la boca tapada porque vivimos una vida, pero es una guerra, es cuando más entretenimiento generalmente hay. Claro.
Es cuando la gente necesita más esas cosas. Lo que los mantiene. Exactamente, sanos, es lo que lo, digamos, exactamente. en el sentido de lo que se De pueda. hecho, en la Segunda Guerra Mundial la hacían en misma Europa. He leído cosas donde hacían obras de teatro clandestinas y todo, entre ciertos grupos para poderse mantener el espíritu un poco... Sí, al mismo ejército les llevaban entretenimiento. Exactamente, agarra mucha importancia los entretenimientos o el arte en general en la vida. circunstancias de crisis, sí. Ahora, yo también siento que algo muy importante para que, a pesar de que nosotros, bueno, como gremio, estemos virtualizándonos y vayamos a eso y todo lo demás, pero también tiene que haber un apoyo muy fuerte del público, y eso lo da qué tan culturizada está, hablemos de Costa Rica específicamente, pero qué tan culturizados estamos nosotros como sociedad. Sí, bueno, yo creo que aquí la gente va al teatro, me parece que va al teatro. De hecho, somos, no sé cuántas salas hay, no sé cuántos van a quedar después de la pandemia, pero digamos, antes de la pandemia, si hablamos, hay muchas salas independientes en este país y les va al público. O sea, el tico le gusta ir al teatro, en realidad le gusta. Pues a ver cosas más cercanas a uno, ¿verdad? También, obras nacionales o yo qué sé, bueno, ves el fenómeno Juan Vainas y esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pero a nivel global, digamos, porque hablemoslo como de cultura, estamos especificando, ok, en el teatro y todo lo demás, pero también definamos qué es cultura, ¿verdad? Porque para lo que muchas personas es cultura, para otros es vagabunería, y para otros es eso. Como el mae que está en los semáforos haciendo eso, es un mae pidiendo plata, ¿no? El marihuano ese, porque esa es la frase. Bueno, entonces, el marihuano ese. Bueno, lo que les contaba hace un rato, yo cuando entré en este asunto del teatro, bueno, entré a la cultura de este país, que les decía hace un rato, aquí la cultura era el teatro, o sea, la Compañía Nacional de Teatro, la Compañía Nacional de Danza, la Sinfónica Nacional, la Compañía Lírica, ¿verdad? Y las artes plásticas, pintores famosos de los 70s, 80s en este país, Amiguetti, etcétera, lo que sea. Esa era la cultura, eso era lo que se consideraba como cultura aquí. Entonces el teatro era como la reina, ¿verdad? Y la Compañía Nacional de Danza y la Sinfónica, eso eran los reyes, ¿verdad? Esa era la cultura, lo que concebíamos nosotros como cultura. Tengo entendido que a partir del 2000, o no sé en qué fecha para acá, ese concepto cambió. Entonces ahora cultura es cualquier cosa. El tipo que hace malabares en la esquina, la artesanía, todo quedó al mismo nivel. Entonces ahí fue donde se fue la compañía, los presupuestos y todos los comensales. Y vos vas a la compañía y casi que la están cerrando, ¿verdad? O sea, todo eso fue un golpe muy fuerte para todos nosotros. Pero qué pacho, porque igual yo escuchaba eso, y también ahí fue donde se hizo, digamos, como la división, incluso al mismo gremio, en donde decían, si usted quiere ver obras de cultura, así, ¿verdad? La Compañía Nacional de Teatro, o Puesta de Muerte. Sí, cosa que me parece a mí muy feo separar las separaciones así, porque a mí, yo he conversado con actores extranjeros y hubo un chileno que me decía, pero ¿qué es eso que aquí... Teatro de arte, teatro comercial, teatro académico, teatro esto, teatro el otro. Teatro es teatro, le decía yo. Y ahí sí, yo pienso lo mismo. Teatro es teatro, bueno o malo, pero es teatro. Es teatro. Pero estar separando y separando y separando y subseparar cada cosa, digo, eso entonces confunde. Teatro es teatro. En cualquier parte del mundo es teatro, es teatro. Es una obra buena o es una obra mala. Pero eso de es que este teatro académico, no es que este teatro comercial, no es que este teatro... No. Sí, empezar a poner nombres ahí. Comenzar a poner nombres, yo eso sí nunca he estado de acuerdo en la separación. El teatro bueno y teatro malo. Pero eso de separar, nos separa más a nosotros, al gremio. De hecho, al final nadie se habla. Hemos logrado, por favor, hagámoslo, que el tiempo de pandemia nos diga más. Entonces, los de Escalante y los de la UCR no le hablan a los de Cuestemora, ese tipo de cosas. Yo he trabajado siempre con los dos lados y nunca he tenido problemas porque, bueno, depende también, digo, si me van a invitar a traer una... Jamás, ¿verdad? En Culiandito, Culiandón. Qué bueno, Maya. Eso es una anécdota, ¿no? Es que estamos con la vulgaridad. Es que es una anécdota de que alguien llega a ofrecerle a una actriz, digamos, de peso, digamos, de la que ya tiene su camino recorrido. Llegas a ofrecerle una obra así. Y, sí, o sea, por supuesto uno se queda sin uno. Muchas gracias, ¿verdad? Eso. No, qué linda. ¿Cuál es la trama? No, es que no, yo no voy con esos valores. ¿Y de verdad se llamaba así o es...? Sí, así era. O sea, ¿Ese era el nombre de la obra? Yo imagino que ese director se sentó algún día con una taza de café en lluvia, así, en la terraza, al atardecer y todo, y dijo, madre, sí, voy a ponerle una obra, Culiandito, Culiandón,
Y así se va a llenar, así se va a llenar. Sí, claro, y lo llenas, por supuesto. Hay un montón de gente que va a ir a ver esas caradas, pues para todo hay público, ¿verdad? Pero, hey, ¿qué haces con un público así? Traes un público pachuco y sale de la sala más pachuca todavía, ¿verdad? Más Claro, pachucos salen todavía. De hecho. Inventas a pachucos y salen más pachucos todavía. Ese es el problema. A mí una vez Ten me dijeron cuidado. eso, me hace, no, ¿usted dónde actúa? Yo en tal lado. Y tenemos una obra que se llama, y tratando en la medida de lo posible de hacer, bueno, al menos desde mi perspectiva, cuando yo empecé era el teatro, ¿verdad? Usted veía la compañía del teatro y usted decía, wow, sí. porque tenía la plata para hacerlo, mientras uno llegaba y hacía apartamento 0T, una cuestión así, mae. O cuando ya vino la revolución de Chingo Sonada, la de Full Monty y todo eso, que también eso era, pero filas y filas. Entonces me acuerdo bueno, donde yo trabajaba trataron de hacer algo igual, pero ya era porque sabían que la fórmula funcionaba. Claro, es una fórmula. Entonces me decía, yo necesito que alguien se quite el pantalón, necesito que alguien quede en box. No importa quién sea. No importa, le pago el gimnasio para que se vea por lo menos algo presentable, que no nos demanden ahí por Eso daño fue una visual. lástima, eso fue una lástima que se morborizaran ciertas cosas, porque digamos, cuando yo empecé a hacer teatro, habían desnudos, y el desnudo era muy bien recibido. Es decir, a veces, sí, yo trabajé en el Teatro Nacional, en la Ópera de Fausto, que fue con la que inauguraron en 1897 el Teatro Nacional. Para los 90 años se volvió a presentar la obra, la dirigió Luis Carlos Vázquez. Éramos como 60, era todo el asunto del infierno, de Dante, ¿va? Y Mefisto. Y había una escena donde salíamos, éramos 40 personas desnudas en el escenario. Claro, estábamos más jovencitos, ¿verdad? Estamos hablando de otra Alcanza la parte, Sí. No, además, Era de buen ver, era de buen ver. Charlie sabe que todo el además mundo se éramos está muy pensando. maquillados, es decir, éramos demonios, entonces, es decir, los maquillajes, no se, ni se ve, andábamos desnudos, pero no se veía, porque era tanta maquillaje, tanta cosas, y en un infierno, en el infierno, entonces son esas escenas donde hay 40 personas una encima de la otra, ¿verdad? Mezcolanza, sí. Sí, que es el fondo del infierno, es una figura muy, muy fuerte. Y era aplaudido, ¿entendés? Años después, un desnudo aquí se volvió morboso. Y no debería ser así. En el arte se puede hacer esas cosas, ¿entendés? Claro. Pero ya de un momento a otro ya comenzaron a mormonizarnos a nosotros también, de que eso era prohibido, en cualquier parte del mundo una obra de arte se presenta desnudos. Aquí ya parece que es como morboso, no sé. Bueno, yo no sé, voy a echar a mi mamá al agua, porque mi mamá era de esas. Mi mamá, yo hice una obra que se llamaba My First Time, y en el afiche estábamos todos en teoría desnudos, pero era porque para vender que era la primera vez y el tema sexual y todo, y mi mamá no fue. Y yo le decía, pero no, yo no me pelo nada, solo los pies que ando descalzos, eso es todo lo que... Y no iba porque pensaba que iban a ver desnudos. Yo no puedo ver pies. No, jamás, yo... Ahora, por eso, pero es que por eso es que hay que culturizar al público, porque claro. Si apachucas al público, si solo le presentas y cuando le llevas a ver una obra de alto nivel y que hayan desnudos, ya me imagino. No. Bueno, ya me imagino, yo guardo. Entonces, antes no pasaba eso. De un momento a otro comenzó a pasar. Ahora los desnudos son prohibidos y la desnudez es prohibida. Pero se podrá, yo creo que ya no. Bueno, costará mucho tiempo. Súmele esto a la pandemia, ¿verdad? Pero... El último, digamos, cuando hicimos Un viejo con alas, hubo un desnudo que lo hacía Andrés de la Osa. Dicho sea de paso, esa fue la hora que yo vi y yo dije, quiero ser actor. Esa fue la hora así como que me dijo, sigue este camino. Ay, qué increíble, todos pasaremos por eso. Porque, bueno, yo la primera obra que la vi, no la voy a mencionar para no crear polémica, pero a mí no me gustó. O sea, fue de lo peor. No, dígala, si ya no está. No, pero sí hay gente que tal vez fue es una obra que estaba conocido. Charlie, no Sí, imagina. Pero después tuve la oportunidad de ver a El Nica de César Meléndez y a mí me pasó exactamente igual. Yo vi esa obra y yo dije, Dios mío, no sé cómo hizo ese señor para pasarme de todos los estados de ánimo, que reírme, que llorar, porque lloré en la obra y yo dije, yo algún día quiero llegar y hacer eso. Es que si le brindas al público cosas nobles, elevadas, eso es lo que vas a formar, ¿me entendés? Pero dale solo pachucadas y lo haces más pachuco todavía. Sí, claro. Y les encanta. Sí. Bueno, nosotros que tuvimos la oportunidad, yo que tuve el honor de trabajar con Charlie en varias producciones que hizo Mauricio, que para mí fue una quijotada de Mau, porque traer títulos como La Ratonera, por ejemplo. Que fue un exitazo. Y fue un exitazo, y en el Variedades, en el antiguo Variedades. El cine lleno, el Variedades lleno. Y teníamos en la cartelera, ¿verdad? Aquellas obras de que mano, que, ¿verdad? Y sí. Etcétera, etcétera. Sí. Y fue una quijotada, fue algo bonito, pero vamos a lo mismo. Un teatro independiente no sostiene un tipo de espectáculo así. No, cuesta demasiado. Muy difícil. Entonces vamos a lo mismo. Queremos culturizar, pero no podemos hacerlo por cuestión de recursos.
La empresa privada cuesta mucho también que ingresen. Y un ministerio, ni hablemos, ¿verdad? No, el ministerio prácticamente está, para mí está como muerto eso, digo, no de ahora, no digamos, porque esté doña Silvia ahí y no sé cuáles son sus planes en realidad, yo no entiendo nada, porque yo estoy muy alejado del ministerio, yo me separé del ministerio, perdón, yo trabajé muchos años con la Compañía Nacional de Teatro, tengo como 8 años de no trabajar con ellos, me han invitado, pero por circunstancias de trabajo no he podido trabajar, en cualquier momento volveré a trabajar con ellos, pero yo me alejé mucho del ministerio y lo que hago es leer lo que pasa, veo los toros desde la barrera y yo sé que está mal eso, está mal, yo no sé cuál es la idea, si la Compañía Nacional de Teatro la van a cerrar en algún momento, porque pareciera que en el fondo Eso es lo que eso es lo que se busca. Ahora, si la van a cerrar, no sé si van a abrir otra cosa que funcione, no sé, francamente yo no sé para dónde va esto. A mí me parece irónico incluso, porque vamos a lo mismo, en cuestión de pandemia, el entretenimiento es lo que ha mantenido a todo el mundo tratando de ver de acuerdo, la cuestión de quedarse en casa y todo lo demás, y hemos sido este gremio en general, digamos, de todo lo que tenga que ver con arte, pero es el más golpeado y el menos apoyado. Incluso en esta cuestión de pandemia, yo vi que un montón de ministerios empezaron en su rollo y nosotros, Sí, fue así como, mira, hay que hacer algo, es cierto, en la cultura. Mira, a lo que yo tengo entendido, lo que yo he visto así durante años, es que somos principados por todo lado. Tenemos el principado del teatro, tenemos el principado de los bailarines de danza, tenemos el principado de la sinfónica, el principado de los bailarines de plásticas, el principado de los escritores. Y el ministerio me parece que nunca logró, el Ministerio de Cultura me parece que nunca logró juntar todo eso bien. O sea, lo juntó en principio y todo, pero si vos ves lo que hay son principados. Nadie se deja, nadie quiere que le toquen el gremio de uno, uno quiere que sea el mejor igual, y así estamos nosotros, los actores, así están los músicos, así están los pintores, así está todo el mundo defiende, son principados, todos defendemos nuestro reino, y entonces juntar eso en el Ministerio de Cultura en un solo, eso es lo que ha costado durante años y se les fue, eso, está separado todo el mundo. Y yo no siento que tengan interés en. No, yo tampoco, hacerlo. yo estoy seguro que cierran el Ministerio de Cultura y no pasa nada. Digo, seguimos igual, porque nosotros que... Porque mentira que el ministerio no tiene el músculo, digamos, como para poder lograr eso, o para hacer proyectos o campañas que fomenten justamente esa unión. Por eso yo, el tema, digamos, como lo quería tirar así con toda la cizaña del mundo, es cómo lo llamamos, el Ministerio de Cultura o el Monasterio de la Cultura. Partiendo del hecho de que el monasterio es convento, especialmente está alejado de una población y a fin de cuentas... Así nos sentimos. Sí, está alejado. Estamos. Está alejado. Totalmente alejado. Sí, de hecho, ahora en pandemia vimos que incluso entre el mismo gremio tuvieron que hacer una teletón, se hizo una teletón, ni tan siquiera fue el ministerio que buscó cómo ayudar. Sí, lo peor fue eso, se ayudó, bueno, al final del día por lo menos se ayudó a unas familias que realmente lo necesitaban, así fuesen 2 o 3, se sacó provecho de eso, pero si uno se pone a ver, creo que fueron como 100, no, ni tantas, fueron como 70 familias lo que se les ayudó, y yo estoy seguro que en el gremio cultural son mucho más la cantidad de familias. O sea, estamos hablando por lo menos 10,000 personas. Más o menos, sí, ese era el... Y me hizo gracia porque a pesar de todo y que todo el mundo, las firmas, cuando se hizo la cuestión de las firmas, que María Torres explotó la cuestión y salió en todos los noticiarios y todo, pero estaba leyendo que el Consejo de Ministros de Cultura de la Coordinación Educativa Cultural Centroamericana, mucho nombre más largo. ¿Dónde trabaja usted? En el Consejo de Ministros de Cultura. Supuestamente destaca la labor del Ministerio de Cultura a la hora de atacar la pandemia en pro de defender los intereses de todo el gremio. Entonces yo no sé qué parámetros tomaron ellos para poder llegar y que una institución así llegue y diga, me encanta como Costa Rica llegó y trabajó la pandemia o empezó a crear proyectos para la pandemia. Porque eso es otra. Yo me acuerdo, yo me conecté en la reunión que hizo la ministra. Y bueno, esa vara era como entrar en una cantina. Ya me imagino a porque sus amigos gritando. Que mutear a todo el mundo porque decía, ¿pero qué hacemos? ¿Pero qué es lo que hay que hacer? ¿Usted cree que yo puedo vivir 3 meses de esto? ¿Cuál bono proteger? ¿Que acaso me lo van a dar? O sea, a muchos no nos llegó el bono proteger, digamos. O sea, yo debo agradecerle a mi familia, porque mi familia fue la que me ayudó a mí yo de la cultura, y estaba trabajando en cultura, digamos, o sea,
Y por más de que busqué el bono proteger, por más de lo que... Si no hubiese sido por mi familia que está ahí, yo me muero de hambre. Ahora, yo que soy solo yo, ahora las familias que tienen hijos, que tienen responsabilidades serias, ¿cómo hicieron? Tienes que pagar un alquiler y no tenés cómo pagar el alquiler. Digamos que todavía la gente que vive, o los que, gracias a Dios, vivimos en... La casa es propia todavía, ¿verdad? Pero yo pienso en la gente que tiene que alquilar y que ya no pudo pagar. Hay muchas... O la gente que sostiene incluso los locales. Yo he visto muchos compañeros que tienen locales. Bueno, nosotros experimentamos con ecoteatro eso. O sea, a fin de cuentas fue una cuestión que se volvió insostenible, que por más que hiciéramos rifas y por más que hiciéramos peñas culturales y de todo, no se lograba los costos, digamos, para mantener una sala. Exacto. Ni mucho menos un elenco. Entonces, ¿será esto, Charlie, no sé, un jalón de orejas, una visión, digamos, bonita de volver a esos tiempos en donde el gobierno podía llegar y decir, ok, les ayudo a subvencionar ciertas cosas? Bueno, yo esperaría que en algún momento llegara a eso, de verdad. No sé cuánto nos va a tocar a nosotros, porque como dijiste hace un rato, la cultura siempre es la primera que, cuando pasan cosas, la primera que le quitan plata es a la cultura, porque de cierta manera lo entiendo, pero sí deberían darle mucha importancia. En cualquier país del primer mundo, la cultura es fundamental. Sí, pero claro, fundamental, ¿entendés? Claro. En Europa, México, por ejemplo, yo siento que son unos rockstars, ¿verdad? Sí, México es mi ejemplo a seguir. Es un ejemplo muy grande, México, pero si nos vamos también a Europa, es decir, España, Alemania, es decir, la cultura es fuerte. Imagínate incluso una serie como la nuestra, digamos, como La Pensión. Golazo. Saludo para el elenco. Pero yo siento que nosotros andaríamos en un Lamborghini. Sí, tendríamos una casa de 5 pisos. En la Carpio no. Exactamente. Hay que ubicarse donde estamos, ¿verdad? También para eso, ¿verdad? Y aquí no hay una industria todavía a un nivel como México, como Colombia, digamos, Brasil. Porque no hemos querido, porque no ha habido voluntad en realidad, porque tenemos todo para hacerlo, el material humano está, los sonidistas, los camarógrafos, los técnicos que hay en este país son de primera, artistas hay todo, lo que no hay es voluntad, tienen dar plata para eso, pero sí hay, pero el recurso humano está, en todos los campos del audiovisual, del teatro, ahí está, hace años. Y qué pereza que sea más bien, porque estaba viendo que incluso en una entrevista que hizo el semanario Universidad, a varios de los productores, digamos, teatrales y demás, uno decía, qué chiva sería que con el músculo de un ministerio se pueda exportar talento, no solamente a nivel de actores, de bailarines, de lo que sea, sino también de técnicos, de directores. Pero eso es lo que se hacía antes, digamos, todas esas cosas se hacían, la Compañía Nacional de Teatro lo hacía, de las giras internacionales, contratar actores, la compañía tenía actores españoles, argentinos, por supuesto ticos, la mayoría, pero es decir, Ángela María Torres, toda esa gente era traída de España, eran actores y actrices de primera. Eso se podía hacer antes, porque se le dio mucha importancia a la cultura. Entonces, cuando se fundó el Ministerio de Cultura fue con un concepto muy fuerte. De camino se lo trajeron al suelo. Se lo trajeron al piso. Sí, qué lástima no haber qué lástima, eso. Pero el Ministerio de Cultura era fuerte. Imagínate qué hubiera pasado si efectivamente no se lo traen al piso, sino que más bien lo van fortaleciendo año con año. Estaríamos, y además seríamos paraíso para producciones hollywoodenses, bollywoodenses. Sí, pero toda esa plata se ha ido para el fútbol, digamos. Casi toda la plata se ha invertido en el fútbol, en los deportes, y la cultura siempre ha estado... Que esa es la cultura, en teoría. Sí, esa es nuestra cultura del fútbol, ese es el deporte. Fútbol y los impuestos. Fútbol y los impuestos. Al otro, ¿verdad? Claro. Sí, pero la compañía tuvo la capacidad de hacer y lo hizo. Giras a México. Bueno, a mí me tocó girar, digamos, a Brasil con ellos. Sí, yo le invité. Sí, a Centroamérica. Esas sí, es que dicen, necesito irme voy para Brasil. Pero la compañía era esa, la compañía iba de España, Brasil, Estados Unidos, festivales internacionales. La compañía estaba metida en eso. Y uno que justo va a Brasil demora ahí. Voy a ir a México, pero al bar México. Sí. Al Acapulco, Pero también parece que a mucha gente le molestaba que los artistas viajaran, ¿verdad? ¿Por qué? Pero vamos mucha plata gastan ahí, mucha plata. Imagínate, vamos un presupuesto tan pobre que mucha plata se gasta ahí. Entonces, que ese es otro enemigo, ¿verdad? También... No quiero decir del tico, porque a fin de cuentas amo mi país y amo todo lo que tenga que ver a su gente y todo lo demás, pero a veces pasa eso, de que se hacen cosas interesantes y ya empiezan a cuestionar.
Sí. no, eso es, ¿por qué gastar en esto y tanta gente? Pero gastan millones en fútbol y todo, y nadie... Ahí es donde está la ironía de todo esto. Es exactamente, ahí donde justamente uno no comprende. Y a veces ese tipo de emprendimientos más bien buscan como aflojarlos y como... Como desprestigiarlo. Sí, porque ya usted no quiere meterse en eso. Porque usted sabe que usted va a llegar y hacer algún proyecto así y se lo van a traer al piso. Claro, sí. Ahora, no hay un ministerio, ¿verdad? Que Sí, nos defienda. Y qué mal, porque, digamos, yo siento que con todo artista, creo que de todo país, si tuviese un ministerio, el hecho de trabajar con un ministerio es como un cheque en la carrera de uno, es como, madre, qué bonito Un caché, trabajé. cualquier país desarrollado es un caché, más bien. Sí, exacto. se recuperará. Sí. No, yo creo que sí. Yo creo que hay mucha gente ahora pensante en este país. La situación no ayuda. La situación mundial no ayuda, por supuesto. Le estamos pasando momentos, porque antes de la pandemia ya estábamos en una crisis de todas maneras económica aquí, y el mundo tampoco era que andaba como feliz, muy bien tampoco. Estable, como que muy estable. Esto lo que trajo fue a terminar de dar el tiro de gracia a todo lo que estaba pasando. Y ahora yo esperaría que todo el mundo de verdad tenga ganas de hacer cosas nuevas, o sea, de hecho, levantar esto. Yo siento que, perdón que te interrumpa, una de las cosas que ha servido la pandemia es a que la gente se anime a hacer cosas, digamos. O sea, yo siento que ahora la gente está saliendo de su zona de confort, o salen o no comen, digamos. Entonces creo que eso nos puede llevar en algún momento que el Ministerio de Cultura ya se fortalezca, porque va a haber mucha gente que se va a animar a hacer arte, esperemos, y que digan, necesitamos la ayuda, y va a ser Hay mucha gente ya que trabaja en esto, hay mucha gente que trabaja en esto y que de verdad podrían hacer un buen Ministerio de Cultura, ya fortalecido en todos los campos, no estoy hablando solo del teatro, digo, sí, si claro. vos ves en todos los demás campos, en la danza, en la pintura, en la música, ya incluir a los músicos, también músicos no solo de música culta que llamamos, sino que hay grupos muy importantes, bueno, tipo Malpaís ¿verdad? Ahí hay varios grupos. Sí, de hecho, mi hermano y yo tienen un proyecto que también me pareció muy interesante que se llama Green Nation. Y Green Nation lo que hace es justamente eso. Ven grupos de que no tienen voz, no tienen voto, y ellos lo que hacen son sesiones para que la gente los escuche. Sí, ya modernizar el Ministerio de Cultura, que ya el mismo rock sea parte claro. Rock en español, lo que sea, pero que sea parte ya que se rompa ese clasismo de que... El elitismo, digamos. Esa es la palabra. Aquí cuando yo entré en el gremio del teatro, aquí se manejaba una élite muy fuerte, de hecho, en el teatro, en la danza, cosa que no era mala tampoco del todo, pero sí mantenían cierta clase de cultura que ellos querían mantener nada más. Y cualquier otra cosa ya para ellos no era. Entonces era el otro extremo más bien, ¿verdad? Era como, entonces ese equilibrio es el que hay que encontrar. Sí, ese punto, porque por un lado era muy radical, lo que consideraban como cultura de ellos, y cualquier otra cosa ya no era. Y por el otro lado es que todo sea cultura, digamos, que cualquier cosa ya sea una obra de arte, y no es así. Es decir, no es así tampoco. Sí, también es definir muy bien. Y siento que parte también de lo importante de un ministerio de cultura es justamente eso, o sea, enfocar, educar. ¿Y qué es? Hay que entender qué es arte y qué es entretenimiento también, porque esas cosas se han confundido, ¿verdad? Ese era mi punto. Y eso hay que saberlo encaminar, que no discriminamos una de otra. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, ni exacto. mucho, pero sí son distintas, Es decir, y entender eso y saber de cuando ves un programa de televisión estás viendo entretenimiento por lo general, ¿verdad? O vas a X son entretenimiento. Una obra de arte es otra cosa, ¿entendés? Y ahí hay que diferenciarla. Y no estoy diciendo que una sea mejor o peor que la otra, pero sí hay que y ahora como que las confunden. Y ahora como que entonces uno no sabe, digo, ¿y esto qué es? Esto, ¿entendés? Sí, ¿no? Ahora, hay mucha gente que yo sé que nos va a escuchar, porque gracias a Jog Medios, ¿verdad? Y al esfuerzo que estamos haciendo, vamos a llegar a un montón de gente, chiquillos. Entonces, hay mucha gente que va a escuchar esto, que va a analizar un poco con respecto a esto, y tal vez está todavía, no sé, dudoso de dar ese paso. Entonces, una persona como vos, Charlie, digamos, ¿qué consejo le darías a estos grupos o a estos chicos, o ¿verdad? Por individual o de manera grupal? ¿Qué consejo le darías? Y sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Bueno, como Ignacio Santos. Y sobre todo, usted. Bueno, el consejo es que sigan trabajando con la honestidad con que lo han venido haciendo. Esto se va a componer en algún momento. Esto no va a ser eterno.
el asunto es ahorita, ¿verdad? Es como inmediato. Le dije, hay que seguir. Yo el consejo que doy es que hay que seguir, que nadie pare, digo, es que no podemos parar. Sí se puede vivir de la cultura. Bien organizada, sí. Sí está bien organizada, sí. Y equitativo también el asunto, ¿verdad? Pero igual hay que promover trabajo. Hay que promoverlo. El ministerio que eso no tiene becas, ofreció becas, pero hay que hacer uno con una beca en medio de pandemia, ¿verdad? Sí, y eso es una solución, como decía ahí, es una solución de momentito nada más. O sea, es como ese chere de humo blanco. Sí. Es una cuestión. Pólvora. Sí, eso es algo muy ruso. Sí. No me acuerdo qué es ese chere, pero era algo muy ruso. No, seguir trabajando. No se puede parar. Bueno, pues se para por circunstancias momentáneas y todo, pero es decir, pensar en abandonarlo, no, jamás. No, que no. Todo está en la vacuna. La vacuna rápido. Y ya para salir de esto. Los teatreros queremos vacuna. La vacuna. Claro, nosotros no somos trabajadores esenciales, digamos, obviamente, pero bueno, sí, ya esperemos que salga la vacuna y que... Dice que no. Es que no, es que sí, hay que ver. En la Segunda Guerra Mundial se presentaban espectáculos la gente para que no entraran en depresiones. Bueno, sí, eso sí. Es que es necesario. Eso no podía parar. Que la gente no se puede entienda eso, efectivamente. O sea, no es que es un hobby. Como decía mi mamá, que mi mamá la dejé, pero en el piso. Sí. No, pero es que costó mucho hacerle ver a mi mamá y culturizarla en el sentido de que esto no es un hobby. Claro. Porque me decía, y me acuerdo la anécdota de Gustavo Rojas, me decía, está bien, haga el teatrito, pero estudie algo. Pero tenga un trabajito estable. Cuando yo dije mi trabajo, y yo dije, no, me quiero dedicar 100% a esto, mi mamá pues, fue para atrás. Cayó en cruz. Claro. Pero es eso, y ya cuando vio, y ya tengo, ¿qué? 19 años de estar viviendo esto, o sea... Ahí yo creo que eso depende de cada uno también, de cómo se mueva uno. Digo, no todo el mundo tal vez va a tener suerte o los contactos o como uno abordó el asunto, con quiénes... hay que saber a quiénes aborda uno, en qué momento, ¿entendés? Todo eso para que haya una coyuntura a veces y se logre el objetivo. Hay gente que es muy buena en lo que hace y nunca tiene trabajo, nunca va a tener trabajo. Y uno dice, ¿por qué? Y uno se pregunta, ¿por qué? Que esa actriz, ese actor es buenísimo, ¿por qué no tiene trabajo? Tal vez no se supo mover o no tenía la personalidad suficiente para ir a hablar con tal persona. Yo qué sé, y se quedó, y es una lástima. Sí. Yo creo que eso es muy subjetivo, depende de actores que se han dedicado, nos hemos dedicado a esto y hemos tenido trabajo, porque hemos encontrado por ahí las betas y la gente que te ayuda a veces y hay una dosis de suerte también. Pero hay gente que no y decimos, ¿pero por qué? Sí, no, les da miedo la proactividad y todo ese tipo de cosas. Sí, es crearse las oportunidades. Si a mí alguien en alguna entrevista me dice... La suerte hay que provocarla también a veces, la buena suerte hay que provocarla. Buscar las oportunidades. Buscar las oportunidades, sí. Y que a la postre también eso ayude a otras personas a también empezar a generar ese salto. Exacto. Vea, ya aquí podríamos hablar 70 horas. Sí, claro. Yo que comparto camerino con Charlie ahí en la serie de todo, a veces nos sentamos a hablar y son temas de temas. Y en específico me interesó, para este primer podcast me interesó de manejarlo. Bueno, nos interesó manejarlo porque a fin de cuentas sí, o sea, es algo que no se puede dejar de lado. La cultura es sumamente importante, forma un país y ahí es donde sale la famosa frase de don Pepe Figueres, ¿verdad? ¿Para qué tractores sin violines? Sí, ¿para qué tractores sin violines? Decía el hombre. O sea, vamos a tener toda una producción de agricultura y todo, pero sin entretenimiento, sin arte. Gran frase. Entonces, ser fríos así, no, ¿para qué tractores sin violines? Decía él. Ahí se las dejamos, para que piensen y todo. De verdad, Charlie, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Realmente me honra muchísimo. Y fue rico hablar de toda esa temática, abordar esos diferentes temas. Y también, como te digo, esperar que la gente se culturice, ¿verdad? Ojalá. Y bueno, y ya para finalizar, si alguien de que nos vio y por lo menos se animó después de esto a hacer arte, ya nosotros nos damos por complacidos, de verdad. No, y que nos cuenten. Sí, que nos cuenten, que nos escriban, que nos digan qué les pareció el podcast también, que nos digan, no, la verdad ustedes están súper mal por esto y esto y esto y esto, ustedes están súper bien por esto y esto y esto. No, otro Carlos que no sabe. ¿Cómo van a llevar un Carlos Alvarado en estos tiempos?
No, de verdad que sí, igual que nos sigan en las páginas, bueno, en Comedia Se Opina va a tener su propio, digamos así, Instagram como para tener un contacto más con ustedes, pero también los invitamos a que ingresen a las páginas de Jog Medios, ¿verdad? En las redes sociales de Jog Medios, que es donde vamos a estar ahí, nuestros rostros estarán apareciendo por ahí. Es lo que hay, ¿verdad? Hubiéramos querido algo mejor, pero es lo que hay, es lo que tenemos. Es lo que llegó de ahí, ¿qué queda? Acostúmbrese, apoye el arte que tenga esta cara. Y de verdad, Charlie, redes sociales, algo donde lo quieran contactar, usted es un chico muy reservado, ¿cómo está la cuestión ahí? ¿Alguna red social que usted diga? Sí, no, ahí estoy, aparezco como Carlos Alvarado Andrés, mi segundo apellido es Andrés. No Quesada, ¿verdad? Andrés. Carlos Alvarado Andrés. Cámbieselo, oiga, no soy el presidente. No Carlos Andrés Alvarado, Carlos Alvarado, es que el presidente se llama Carlos Andrés Alvarado, es que se llama Carlos Andrés y yo me llamo Carlos Alvarado Andrés, entonces a veces me llegan cosas a mi Facebook que yo no soy, no me traten así. No me traten así, yo no soy. La foto. ¿Cómo lidia uno llamándose Carlos? No, me mandan proyectos de ley y todo, me han mandado. Puña. Los ecologistas de una vez me mandaron un documento. Yo les decía, ¿pero qué es esto? Y yo leía y leía. Mira, yo soy actor. Ay, disculpe. Yo les hago el comercial si quieren. De verdad, entonces, para que nos sigan, vamos a estar con esta loquera de En Comedia Se Opina. Si usted también quiere algún tema específico, nada más nos dicen. Y aquí lo hablamos. Traemos a las personas que ustedes consideren que les gustaría una opinión. Esto no es una entrevista, es más que todo traer un talento para que también opine como cualquier, ¿verdad? Ser humano que tiene una opinión. Sí, es una opinión subjetiva para que quede claro también, porque que no son cosas oficiales mías, es una conversación muy mía también. Ya lo dije. De verdad, muchísimas gracias. Jack, no sé si quiere adicionar algo. No, la verdad, solo agradecer a Jog Medios, ¿verdad? Por darnos la oportunidad. Y nada, espero que de verdad nos sigan viendo y que se preparen para ahí los invitados y hablar entre compas, que al final del día eso es lo que queremos, pasarla bien y vacilar. Exacto. Exactamente, G. Muchas gracias a ustedes también, a los Joke. Muchas gracias por A los Jog, qué bueno, sí. A por los esta Joke. invitación, sí. No, y muy encantado y aquí estoy a la orden con mucho gusto por si necesitan conversar también. Perfecto, nos vemos entonces en una próxima para que usted también en Comedia opine. Muchas gracias.